Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, en una red donde la política, las finanzas y el fútbol llegaron a estar pero que muy entrelazados en Madrid. Vamos a explorar lo que se ha llamado un ecosistema de poder, siempre basándonos en hechos documentados, en sentencias de los tribunales y en investigaciones periodísticas. La idea es entender cómo funcionaba todo aquello. ¡Vamos a ello! A ver, antes de empezar, un punto muy importante. El enfoque de este análisis no es el de un juicio. Aquí no estamos para acusar ni para señalar con el dedo. Lo que vamos a hacer es poner en contexto, conectar los puntos de un entorno basándonos en fuentes y en hechos ya probados judicialmente. El objetivo, insisto, es entender el escenario, no repartir culpas. Y aquí está la idea de fondo, la tesis principal de todo esto. La corrupción, o al menos ciertas tramas, no fueron casos aislados como manzanas podridas, no. Fueron el resultado de un sistema, de un engranaje donde el poder político y el económico se daban la mano y se beneficiaban mutuamente. Un ecosistema que funcionó durante décadas, especialmente en la Comunidad de Madrid. Venga, pues vamos a empezar por la primera pata de esta mesa, la trama política. Y para eso tenemos que hablar, claro, de la Operación Púnica, que es, sin duda, uno de los mayores escándalos de corrupción que hemos visto en España en los últimos años. Entonces, ¿qué era exactamente la Púnica? Pues como bien dice la definición, era una red estructural. O sea, no era cosa de una persona o dos, era un método, un sistema para desviar dinero público. ¿Cómo? Pues amañando contratos, cobrando comisiones ilegales, un mecanismo que, según ha demostrado la justicia, funcionó como un reloj durante muchísimo tiempo. Y lo más importante de todo esto, no estamos hablando de sospechas o de rumores, para nada. La trama púnica tiene ya decenas de condenas firmes. Políticos de alto nivel, alcaldes, empresarios, han sido sentenciados por los tribunales. Es un hecho probado judicialmente. Y de hecho, todavía hay investigaciones abiertas. Bueno, ya tenemos la pata política. Vamos ahora con la segunda, el pilar financiero. Y aquí el nombre propio es el de Miguel Blesa y la entidad que llegó a presidir, la famosísima Caja Madrid. Miguel Blesa, seguramente el nombre suena. Fue el hombre fuerte de Caja Madrid durante años. Su gestión, pues acabó como acabó, marcada por el escándalo de las tarjetas Black, ese sistema de gastos privados con dinero de la Caja, por el que fue condenado. Y todo culminó con el colapso de la entidad, que tuvo unas consecuencias gigantescas. Y fijaos en esta cifra, porque es que es para marearse. 23.000 millones de euros. Esa es la cantidad de dinero público, de dinero de todos, que se tuvo que inyectar para rescatar a la entidad después de su caída. Un coste brutal para la ciudadanía, consecuencia directa de la gestión de ese pilar financiero del que hablamos. Vale, entonces tenemos las dos piezas del puzzle. Por un lado, una trama política condenada por corrupción. Por otro, un poder financiero que tuvo que ser rescatado con dinero público. Y ahora vamos a ver la conexión que las fuentes documentan entre este ecosistema y el mundo del fútbol. Y aquí tenemos un hecho muy concreto y perfectamente documentado. Año 2009. Plena crisis económica mundial, ¿recordamos? Con la propia Caja Madrid en una situación, digamos, delicada. Pues justo en ese momento, la entidad aprueba una financiación clave para el Real Madrid. Una financiación que permitió algunos de los fichajes más caros de la historia del fútbol. A ver, y esto es muy importante que quede claro. Esa operación fue legal. Nadie fue condenado por ello. Sin embargo, el hecho en sí es muy llamativo. Que una caja de ahorros, con los problemas que tenía, decidiera priorizar un préstamo de esa magnitud a un club de fútbol privado, pues según las fuentes dice mucho de cuáles eran las prioridades y las relaciones de poder en aquel Madrid. Y esto nos lleva a un espacio físico, un lugar donde todas estas relaciones se hacían visibles, el palco del Bernabéu. Las crónicas de la época y las propias investigaciones judiciales lo sitúan como un punto de encuentro habitual para las élites. Lo más curioso es que muchos de sus invitados estrella, como Francisco Granados, uno de los cabecillas de la Púnica, eran precisamente los políticos que años más tarde serían condenados por corrupción. Y aquí llegamos al que es, quizá, el vínculo más directo que llegó a los tribunales. Se trata de un pago de una empresa de la trama púnica al presidente del Real Madrid. Pero la clave está en el desenlace judicial. A ver si se entiende bien. El caso se archivó. ¿Por qué? Porque el posible delito había prescrito, es decir, había pasado demasiado tiempo para poder juzgarlo. No se archivó porque el pago no existiera. Y volvemos al matiz, que es clave.
Desde un punto de vista penal, no hay culpabilidad, porque no hubo condena. Punto. Pero si lo miramos desde una perspectiva de análisis, lo que sí parece evidente es una cercanía, una conexión estructural con ese mismo entramado político y empresarial que sí fue juzgado y condenado por corrupción. Y toda esta cercanía nos lleva a una reflexión casi inevitable que plantean muchas fuentes, la de cómo se han contado las distintas historias de corrupción en el fútbol español y sobre todo si ha habido o no un doble rasero mediático. La idea que se plantea aquí es si ha habido una especie de trato mediático desigual. Se argumenta que, mientras en el entorno de Madrid teníamos condenas judiciales firmes, rescates millonarios con dinero público y pagos investigados que se trataban a menudo como incidentes aislados, en otros casos, con otros clubes, se construía enseguida un relato de corrupción sistémica con una presión mediática constante, a veces incluso sin que hubiera sentencias firmes. Y después de poner todos estos hechos documentados sobre la mesa, lo que nos queda es una serie de preguntas. Preguntas que la verdad no son nada cómodas y que van más allá de lo puramente legal para entrar en el terreno de la ética, de las prioridades y de las relaciones de poder. Esta es, en resumen, la conclusión final de todo este análisis. Ojo, no se está afirmando que el club sea corrupto, se afirma algo quizá más profundo y complejo, que su crecimiento institucional tuvo lugar dentro de y en convivencia con un ecosistema político y financiero que hoy, gracias a los jueces, sabemos que era estructuralmente corrupto. Vamos con la primera pregunta, que es de pura lógica financiera y de responsabilidad pública. ¿Tenía sentido esa operación en ese contexto de crisis? ¿Era un uso responsable de los recursos de una entidad que, no lo olvidemos, acabaría costando miles de millones de euros al bolsillo de todos? La segunda pregunta apunta a esas relaciones. ¿Era simplemente afición al fútbol? ¿O el palco funcionaba como un espacio de poder? Un lugar donde se tejían alianzas y se consolidaban influencias entre la élite política, la empresarial y la deportiva de la capital. Esta pregunta se centra en el ruido mediático, o más bien en la falta de él. ¿Cómo es posible que un hecho de este calibre, investigado por un juez de la Audiencia Nacional en una de las mayores tramas de corrupción de España, tuviera un eco público y mediático tan limitado? Pasó casi de puntillas. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién tiene el poder de marcar la agenda? ¿Qué mecanismos hacen que ciertos temas abran telediarios durante meses, mientras que otros, con una base factual igual de sólida, apenas generan un murmullo? Porque al final lo que no se cuenta es tan importante como lo que se cuenta. La omisión, el hecho de no poner el foco en ciertas conexiones documentadas, construye una narrativa por sí mismo, una narrativa de silencio que, lógicamente, beneficia a unos y perjudica a otros. Y cerramos con esta reflexión que creo que resume muy bien la complejidad de todo esto. Que algo sea legal es el mínimo exigible, pero no significa que sea ético, neutral o irrelevante. Y en un mundo con tantos intereses en juego, quizá el éxito nunca se explica solo por lo que pasa dentro del terreno de juego. Hasta aquí el análisis de hoy.